homilética en varios seminarios, en varias instituciones teológicas. Y dirán ustedes, ¿qué es la homilética? La homilética es el arte de predicar. Entonces ha sido maestro de esa área, de esa materia. Y hay un libro que siempre me ha gustado, un libro muy clásico. Me gusta mucho para enseñar homilética. Hay varios libros, pero ese me gusta mucho. Y es del genial John Stott. Cuando ustedes vean algo, por ahí un libro en alguna librería cristiana que es de John Stott, pueden comprarlo. Es una sana doctrina y son buenos estudios. Y bueno, este libro se llama así: La predicación, puente entre dos mundos. Así es como se llama este libro. Y miren, quiero explicarles algo. ¿Se acuerdan ustedes que estamos trayendo una palabra clave para estas predicaciones? ¿Se acuerdan? La palabra clave para la serie pasada, la de los animales, era la palabra biomimesis. Y nos quedamos muchos con esa palabra porque biomimesis significa imitar a los animales, imitar el comportamiento de la naturaleza. Así fue como el hombre aprendió a volar, ¿no? Viendo a las aves. Pero hermanos, para esta nueva serie, la palabra clave que nos tenemos que aprender es la palabra, acuérdense ustedes, retrotraer. Y es una palabra que está en el diccionario, no me la inventé yo. Y la palabra retro significa ir atrás, ir al pasado y traer al presente. Eso es lo que significa la palabra retrotraer. Y eso es lo que dice nuestro hermano Stott en su libro, que la predicación es un puente entre dos mundos. Tenemos que ir al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, para traer las enseñanzas a nuestra vida. Acuérdense que yo no quiero, hermanos, que nosotros nos quedemos así como que es una enseñanza biográfica o histórica o puros datos. No, lo que queremos hacer es traer la vida de estos grandes personajes de la Biblia a nuestra vida, para que podamos poner esas cosas positivas que les hemos visto, que hemos estado aprendiendo. Ya llevamos con 4 predicaciones. Y también sus cosas negativas, las cosas negativas que hicieron, para podernos ver en ese espejo y no hacerlas. Así que esta enseñanza es la función que tiene, mis amados hermanos. Quizás vamos a empezar diciendo que si nosotros leemos en el profeta Jeremías, si leemos nosotros en el primer capítulo, en los primeros 9 versículos, como ya lo hicimos, los biblistas, los teólogos, los intérpretes de la palabra, los comentaristas, nos dicen que Jeremías comenzó su ministerio profético cuando tenía escasos 17 años. Y fue conocido, fíjense, Jeremías fue conocido como el profeta llorón, así fue conocido. Y no es que Jeremías fuera un profeta pues cobarde o temeroso, sino que se le llamó el profeta llorón porque precisamente en los días de Jeremías fue precisamente a ese profeta que Dios le reveló por primera vez que años más tarde el pueblo judío iba a ser llevado a la cautividad, iba a ser deportado a Babilonia. Iban a venir Nabucodonosor y los babilonios a destruir Jerusalén, a quemar el templo y a llevarse cautivos a todos. Y por eso él lloraba, porque veía la maldad de su pueblo, veía cómo su pueblo no se arrepentía, y entonces él realmente lo que hacía Jeremías pues era llorar, pero no porque fuera cobarde. Y por eso es que yo le puse a esta predicación Jeremías el profeta nada chillón. Porque ¿qué entendemos nosotros cuando decimos a alguien, que ese es bien chillón, que es muy cobarde, que no aguanta, ¿no? Incluso voy a usar un término coloquial que usamos en México, no sé si en América Latina, pero en México usamos un término, por ejemplo, que decimos, es que este es bien maricón. Y es un término peyorativo, ofensivo, pero cuando decimos esa palabra, una de sus excepciones es decir que esa persona es muy miedosa, es muy cobarde. Y por eso yo le puse a esta predicación, Jeremías el profeta nada chillón. Porque él no lloraba por miedo, él no lloraba pues realmente por cobardía, sino lloraba porque él sabía, Dios le había revelado. Fíjense, un dato curioso ahí les quiero dar. Jeremías fue un profeta que profetizó, fue un profeta preexílico. ¿Qué quiere decir esto? Que profetizó antes de que viniera el exilio. Dios le dijo, mira, esto le va a pasar al pueblo. Y él veía esas visiones que Dios le daba y por eso se entristecía, por eso lloraba. Pero no solamente fue un profeta preexílico, sino también fue un profeta exílico. ¿Qué quiere decir? Que le tocó vivir el exilio. Entonces yo quiero que en este día veamos algunas características que tenía Jeremías. Pero pues vamos a orar, hermanos.
Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que nada impida que esta transmisión se lleve a cabo con claridad, que los hermanos puedan escuchar con claridad tu palabra, Señor, pero no solo por los medios tecnológicos, sino también con claridad de parte mía para exponer tu palabra con autoridad, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Miren, vamos a ver entonces la primera característica que tenía el profeta Jeremías. Y miren, la primera característica que tenía el profeta Jeremías es que era muy tenaz. Era un profeta muy tenaz. ¿Quieres que pare tantito o le paramos por el sonido? Ok, el sonido me parece que está pasando bien, hermanos. Muy bien. Entonces, la primera característica que tenía Jeremías es que era un profeta muy tenaz. ¿Qué significa la palabra tenaz? Que pone mucho empeño y no desiste en algo que quiere hacer o conseguir. Y si se cae, se vuelve a levantar, pero va a conseguir lo que quiere hacer. Eso es ser tenaz. Y en esto debemos nosotros copiarle al profeta Jeremías. Miren, vamos a ver 4 versículos y vamos a ver a qué se enfrentaba Jeremías. Y vamos a ver cómo él era muy tenaz, a pesar de que se enfrentaba a cosas muy difíciles. Vamos a ver estos versículos. Vamos a darle... sí, ahí está bien. Fíjense cómo dice ahí en el primer versículo. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Si se dan cuenta, en este versículo dice que el pueblo al cual Jeremías le profetizaba era un pueblo que no escuchaba la palabra de Jeremías. No lo escuchaban. Era un pueblo que se iba tras su imaginación. Ay, miren, hay gente hoy en día que dice, no, eso de la palabra de Dios, no, mejor lo que yo me imagino, lo que yo pienso. Y este pueblo era así. Y sin embargo, Jeremías siguió profetizando, porque era un hombre muy tenaz. Y mira, déjame decirte una cosa, a Jeremías lo llevaron a la cárcel, a Jeremías lo echaron en una cisterna, a Jeremías le pegaron, a Jeremías lo insultaron, y él siguió profetizando. Fíjense lo que dice ahora Jeremías 16:12. Dice así: y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis, cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Fíjense que hace este pueblo, se iban en pos de su malvado corazón y no escuchaban a Dios. Fíjense lo que dice, no oyéndome a mí, porque las palabras del profeta Jeremías no eran de él, las palabras del profeta Jeremías eran de Dios. Y ellos no escuchaban a Dios, ni escuchaban a Jeremías tampoco. Pero Jeremías era tenaz y siguió profetizando. Vamos a ver otros 2 versículos más. Fíjense lo que dice Jeremías 17:1. Está tremendo, hermanos, lo que dice este versículo. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de sus corazones y en los cuernos de sus altares. Lo que está diciendo aquí que el pecado de Judá era un pecado muy arraigado, muy empedernido. Fíjense lo que está diciendo, estaba grabado con un cincel de hierro y estaba grabado con diamante. Ustedes saben que el diamante, hermanos, es uno de los materiales más fuertes. El diamante corta metales. Y entonces el corazón del pueblo estaba grabado. Era un corazón muy empedernido. Y quiero explicar esa palabra, empedernido. Miren, me estaba acordando, cuando yo iba con mis hijas a la escuela, había una tiendita ahí en la esquina que atendía a un amigo mío. Y entonces la media hora que tenía que esperar a mis hijas, pues a veces me iba con este hermano para que no me diera el sol, para no estar aburrido. Y entonces a veces estaba con esta persona ahí en su tienda. Y llegó, en una ocasión me acuerdo que llegó una persona, pues muy chiste, bueno, a lo mejor se va a ir feo lo que voy a decir, ¿verdad? Pero bueno, era una persona muy rara. Porque me acuerdo que la primera vez que yo lo vi era un señor viejito, muy delgadito. Yo lo había visto porque tocaba la marimba ahí por Xochimilco, toca marimba. Y llegó con esta persona a la tienda y le dijo: ¡ay, ahora sí me está chupando la bruja! ¡Ayúdeme! ¿Por qué me está chupando la bruja? Y entonces yo no sabía a lo que se refería. Yo dije, esta persona se veía muy rara. Y entonces lo que quería es que le prestara una cajetilla de cigarros. Y en otras ocasiones lo llegué a ver, porque sí llevaba dinero, y compraba 4 cajetillas de cigarros delicados y su Big Cola de 3 litros. Y este hermano, el de la tienda, me decía: es que este señor es empedernido, realmente fuma de una manera, no ha acabado de fumarse ese cigarro, y con esa colillita, con ese mismo prende el otro cigarro. Y me ha contado que incluso fuma hasta dormido. Se despierta y se tiene que fumar sus cigarros, si no, no puede dormir.
Imagínense, se fumaba 4 cajetillas diarias, 80 cigarros diarios. Ese era un vicio ya muy empedernido, algo que es muy difícil de quitar. Y aquí está diciendo que hacía el pecado de Israel, el pecado de Judá. Eran necios, eran tercos, pero Jeremías era muy tenaz y siguió profetizando, siguió hablándoles. Vamos a ver este que ya vimos también, cuando vimos acerca de los animales. Fíjense lo que dice Jeremías 13. Vamos aquí. Dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Fíjense, este pueblo estaba habituado a hacer el mal. Y aquí lo compara, dice, es como un leopardo. Un leopardo no le puedes quitar las manchas. Está hablando también de un etíope, de un africano. Ustedes saben de qué color son. No pueden dejar su color. Hasta nosotros hablábamos, ¿no? Y decíamos cómo Michael Jackson quiso ser blanco, ¿no? Pero nunca pudo, porque eso no se puede. No puedes cambiar de color. Un leopardo no puede quitarse sus manchas. Dice, así tampoco ustedes van a poder quitarse sus manchas, habituados a hacer el mal. Y qué tremendo, hermanos, porque Jeremías siguió tenazmente profetizándoles, siguió tenazmente hablándoles. Y aunque ya dije, ¿verdad? A Jeremías le pegaron, lo llevaron a la cárcel, siguió predicando. Ahora, esto a mí, hermanos, ya trayéndolo a nuestros días, me da la idea de aquellos pastores que no tienen realmente esa fe de llegar y decirle a la iglesia en qué están mal. A veces hay pastores que lo que están cuidando es su dinero, están cuidando su salario, y si le dicen algo mal a algún hermano, como es anciano, como es una vaca sagrada de la iglesia, pues entonces nadie le puede hacer nada a esa persona. Y muchos pastores lo que prefieren hacer es mejor no predicar la verdad. Pero no solo los pastores, también las iglesias. A veces hay iglesias donde por años ha habido personas que han estado pecando, que han estado haciéndole mal a la iglesia, y nadie dice nada, se quedan calladas, por años lo soportan. Me acuerdo mucho, hermanos, de una hermanita en una iglesia, y miren qué tristemente que me acuerdo de esto, porque era una hermana de muchos años del Evangelio. 40, 50 años en el Evangelio, fue misionera, trabajó con los barcos, el barco Logos, digamos una hermana de mucho abolengo en la iglesia. Pero cuando llegaba una persona nueva, me acuerdo muchísimo que llegó un hermano, llegó una pareja, un matrimonio nuevo, ¿no? A la iglesia. Se convirtieron, estuvieron creciendo en la iglesia, y un día llevaron a su hijo. El hijo nunca había ido, pero el hijo iba con una gabardina, iba, pues como ahora muchos jóvenes de ahora, con el pelo pintado de verde, pues iba así, ¿no? Extraño, raro, pues para nosotros. Y lo primero que hizo esta hermana cuando lo vio, ni siquiera lo saludó ni nada, porque yo lo vi, hermanos, lo primero que hizo le dijo: a ver, aquí no puedes venir con esas greñas, aquí no puedes venir así con ese pelo pintado. ¿Ustedes creen que ese muchacho volvió alguna vez a regresar a la iglesia? Nunca más. Y yo hablé con el consistorio de la iglesia y les dije: hermanos, si no disciplinamos a esa hermana, porque ya van muchas, si no nos acercamos a disciplinarla, hermanos, yo les dije: me voy de la iglesia, hermanos, porque ya no es justo lo que está pasando. Y bueno, fuimos y disciplinamos a la hermana. Miren, cuando no hacemos nada, y así muchos pastores a veces están cuidando, como les vuelvo a decir, su estatus, o algunas iglesias también cuidan su estatus, y no hacen nada. Miren, escuchen esto, hermanos. ¿Cuántos han escuchado hablar de la Alemania nazi? ¿Sabían ustedes que toda Alemania eran cristianos? Toda Alemania eran cristianos, eran luteranos. Pero ¿saben qué pasa? Que en todos los países donde hay luteranos, en Alemania, pues en Finlandia, varios países donde hay luteranos, quien les paga es el Estado, el gobierno es el que les paga. Entonces, la mitad de Alemania, o un poco más de alemanes, que se llamaban la iglesia de los cristianos alemanes, no le dijo nada a Hitler, nunca le reclamó nada a Hitler de los asesinatos que estaba cometiendo. Pero hubo una iglesia que se levantó, que fue la iglesia confesante, con Dietrich Bonhoeffer y Karl Barth y algunos otros pastores muy valientes, y se levantaron contra el régimen nazi. Y no les importó nada. Incluso a uno de ellos, a Bonhoeffer, lo mataron. El régimen nazi mató a ese pastor, a Dietrich Bonhoeffer. ¿Por qué? Porque fueron valientes, hermanos. Porque fueron tenaces. Y a pesar de lo que les pudiera pasar, seguían predicando. Y yo a veces veo eso, ¿no, mis amados hermanos? Que a veces nosotros pues no somos valientes. Que esa era otra característica de Jeremías. Era valiente, pero ahorita vamos a ver esa característica. A veces yo veo en la iglesia esto, hermanos. Yo veo esto en la iglesia.
Ay, es que me vio feo, ya no voy a ir. Es que si la obra no crece. O sea, somos como muy delicaditos, como dicen ahora, ¿no? La generación de cristal. Y no aguantamos. Hubo un misionero llamado Guillermo Carey. Él fue conocido como el padre de las misiones. Él fue a predicar a la India y tardó cerca de 20 años en que él viera el primer convertido. Imagínense, 20 años estar predicando y nadie se convertía. Pero cuando cayó el primer convertido, este primer convertido llegó a ser un pastor poderoso en la India. Y miren, Jeremías no se cansó, hermanos, porque su ministerio de Jeremías duró 40 años. Desde el año 627 hasta el año 586, Jeremías siguió profetizando. No nos cansemos, hermanos. Sigamos predicando la palabra, eso significa profetizar. Pero también si hay algo malo dentro de la iglesia, denunciémoslo, hermanos. Yo creo que de buena manera se puede decir la verdad en amor. Porque nosotros hemos sido puestos como eso, como profetas, hermanos. Bueno, vamos a ver entonces, hermanos, cómo también era un hombre valiente. Esa es la segunda característica y voy a leer los versículos de Jeremías 37, 17 al 18. Dice así: el rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: hay palabra de Jehová. Fíjense, Jeremías estaba en la cárcel, el rey Sedequías lo había metido a la cárcel, pero como el rey Sedequías no estaba conforme, lo sacó y le dijo: a ver, Jeremías, si eres buen profeta, dime si hay palabra de Jehová para nosotros. Y fíjense lo que dijo Jeremías. Le estaba diciendo no a cualquier persona, al rey. Fíjense lo que le dijo: hay palabra de Jehová. Y Jeremías dijo: hay. Y dijo así: en manos del rey de Babilonia seráis entregados. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué pecó contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel? Fíjense, delante del rey, es como si tú fueras delante del presidente y tú le dijeses al presidente: ¿sabe qué, señor presidente? Que va a venir esta situación a México y puras cosas negativas y tal. Y Jeremías no tuvo miedo, le profetizó al rey, no tuvo miedo, hermanos. Y a veces nosotros somos como muy miedosos, ¿no? Para predicar la palabra. Ay, ¿qué me van a decir? Ay, si voy y le predico al vecino, ¿qué me va a decir? Somos como muy miedosos, hermanos. ¿Qué les dije que le había pasado a Jeremías? Si ustedes se han leído ese libro, lo metieron a una cisterna, hermanos. Lo metieron a la cárcel, le pegaron. Y él siguió predicando. Era un profeta valiente, porque predicaba la palabra de Dios con autoridad. Como esos pastores que se pusieron en contra de Hitler. Con valentía lo hicieron. Hicieron incluso una declaración, la declaración de Barmen. Allá en 1938, de 1938 al 45, esa declaración decía que ellos estaban en contra de todas las atrocidades que estaba cometiendo Hitler y su tercer Reich. Imagínense, hermanos, qué valentía, ¿no? Eso es ser valiente. Pero vamos a ver la tercera característica de Jeremías. Jeremías era un verdadero profeta. Y voy a leer Jeremías 52, del 4 al 6. Fíjense, escuchen cómo dice la palabra de Dios. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. O sea, vinieron los babilonios, como había dicho Jeremías, y pusieron alrededor ejércitos y baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y sigue. ¿Se cumplió lo que había dicho Jeremías? Sí, se cumplió, porque Jeremías era un profeta verdadero. Ahora miren, escuchen lo que dice Deuteronomio 18, 21 al 22 con respecto a los profetas. Y ahorita vamos a ver por qué digo esto. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Es decir, ¿cómo saber si es por palabra de Dios o no palabra de Dios? Y en el 22 dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción les habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, aquí nos dice en Deuteronomio
¿cuál era una clave para saber si el profeta estaba diciendo verdad o no? Si se cumplía. Y todo lo que Jeremías había dicho, todo lo tenaz que él había sido, todo lo valiente que él había sido, ¿se estaba cumpliendo o no se estaba cumpliendo? Aquí acabamos de leer que sí, se cumplió. Babilonia vino, destruyó toda la ciudad, destruyó el templo, se llevó a muchos cautivos a Babilonia y allá estuvieron 70 años, porque así es como Dios les había dicho que iba a pasar. Fíjense, hermanos, en nuestros días hay una serie, yo le llamaría de profetitis aguda. Eso no pasa en nuestra denominación porque no tenemos esa, digamos, esa creencia, ¿no? Nosotros creemos que varios dones ya cesaron. Por ejemplo, nosotros no creemos que el don de sanidad siga vigente. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que Dios no hace sanidades? Claro que la sigue haciendo milagros. Lo que no creemos es que ya Dios usa a las personas para sanar. Eso no creemos. Tampoco creemos que el don de profecía siga vigente. Pero miren, quiero que pongamos esta lámina que está ahí. Vamos a poner esa lámina, por favor, que está ahí. Y vamos a ver aquí, hermanos. Bueno, vamos a esperar un tantito. Bueno, les quiero presentar que hoy en día hay muchos falsos profetas, falsos maestros. Hace unos años tuve la oportunidad de ir a los Estados Unidos y precisamente pude ir al estado de Florida y estuve en Miami. Y con el pastor que iba, estuvimos ahí en Miami, me llevó a comer, me llevó a conocer algunos lugares. Y me llevó y me dijo, mira pastor, pasamos por ahí, la verdad es que no entramos ni nada, pero me dijo, mira, esta es el auditorio, la congregación, la iglesia, donde se reúne el profeta Guillermo Maldonado. Es ese hombre que ustedes ven aquí. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque este hombre ha profetizado varias cosas en las que se ha atrevido a predicar, a profetizarlo a nivel mundial y se ha equivocado en todas. Miren, pasó en el 2008, escuchen bien esto. Él dijo una profecía desde Miami y dijo así, porque así ustedes pueden ver el video. El Señor me ha revelado, el Señor me ha dicho que en el centro de la tierra gobernará una mujer y será quitada toda la impiedad. Y se refería precisamente a Ecuador, porque Ecuador pues, está en el centro de la tierra. Y ahí él dijo que una mujer iba a gobernar. Ustedes no sé si sepan la historia, no sé si les guste la política, pero había un gobernante, un presidente que se llamaba Rafael Correa, ahí en Ecuador, muy malo, por cierto, un hombre tremendo. Pero ese año, en el 2008, iba a haber elecciones, pero él, desde el 2006, comenzó a profetizar que esa mujer llamada Elba Jacome, que era una pastora de Ecuador, una motivadora, y ella empezó a hacer campaña política, y ella misma decía, cuando la entrevistaban, decía, yo voy a ganar, porque el profeta ya me reveló que yo voy a ganar. Eso fue en el 2008. Cuando fueron las elecciones, hermanos, Elba Jacome quedó en último lugar. Y se volvió a reelegir Rafael Correa. Y eso fue a nivel mundial, hermanos. Eso fue un escándalo mundial. Su profecía falló. ¿Qué dice Deuteronomio? Si el profeta lo que dice no se cumple, no le creas. Pero la gente le sigue creyendo. Tiene miles de seguidores. Cientos de miles de seguidores. Miren, en el 2000, para no errarle, en el 2018, en la Copa Mundial de Rusia, él profetizó, como si a Dios le importara eso, ¿no? Profetizó que Argentina iba a ganar la Copa del Mundo en Rusia 2018. ¿Y qué creen que pasó? Argentina ni siquiera llegó a cuartos de final. Y digo, como si a Dios le importara. Yo creo que a este hombre le gusta mucho el fútbol porque ha hecho varias profecías acerca del fútbol. Y se equivocó. Pero la más reciente, hermanos, es esta desde su iglesia. Él reprendió al coronavirus y dijo que el coronavirus había desaparecido ya. Eso fue hace unos meses. Yo declaro, digo, que el coronavirus en el nombre de Dios ya no existe. Y declaro que todos los que están enfermos en el nombre de Dios ya no lo están. Y hermanos, pues nosotros sabemos en qué condiciones estamos en la actualidad. ¿Qué nos indica esto? ¿Qué nos enseña esto? ¿Se cumplió la palabra que profetizó? Y miren, como él hay muchos. Y a mí, por eso lo predico acá, hermanos, porque me da pendiente, porque yo sé que hay hermanos que se meten al internet
Y yo sé que cualquier cosa que ven en el internet lo comen. Cualquier cosa que ven en el... mira, este pastor, mira, qué grande está su iglesia. Y entonces empiezan a meterse en ese tipo de cosas y empiezan a creer en este tipo de situaciones. Hay como una especie de paranoia profética. Como una especie de adivinación, ¿no? Fíjense, hermanos, que hace algunos años leí un libro que se llama Los Carismáticos, de John MacArthur. No sé, si ustedes también lo que puedan ver de John MacArthur en las librerías, es un buen autor. Y este hombre hizo ese libro de los carismáticos, pero él se llevó años de investigación y él siguió a muchos de estos falsos profetas, a muchos de estos falsos sanadores, los fue siguiendo durante años en sus campañas, en las profecías que decían, y él los desenmascaró, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, ahora, ¿qué son los profetas hoy en día? ¿Qué es la palabra profeta? En hebreo la palabra neví, que significa enviado. Nosotros los pastores somos profetas, pero no porque adivinamos el futuro. De hecho, Jeremías no adivinaba el futuro. ¿Quién le decía el futuro a él? Dios. Él no lo adivinaba, no tenía una bola, ni jugaba con las cartas del tarot, ni nada de eso, y que adivinaba tantos medios que hay ahora, que el café, que la mano. No, Jeremías se lo revelaba a Dios directamente. Hoy en día eso ya no existe, hermanos. No hay ninguna profecía hoy en día. Acuérdense, el mismo Señor Jesucristo dijo, del día y la hora nadie sabe, solo mi Padre que está en los cielos, solo Él lo sabe, ni los ángeles lo saben. Entonces, ¿por qué creer en profecías? Ahora, nosotros los pastores somos profetas, pero no en ese sentido de adivinar el futuro o de predecir el futuro, sino en el sentido de predicar la palabra para que el pueblo de Dios se arrepienta. En ese sentido, hermanos, sí somos nosotros profetas. Hasta tú eres profeta, hermano. Te voy a decir por qué. Porque tú eres enviado a predicar la palabra. Y cuando tú le predicas, cuando estás allí en el consultorio, cuando estás allí esperando el camión, cuando estás en cualquier lado predicando la palabra de Dios, tú estás profetizando. Eso significa profetizar hoy en día, hermanos. Así que Jeremías es un personaje al cual tenemos que imitar, porque quiero repetir brevemente, Jeremías fue un profeta muy tenaz. Conseguía lo que él quería, no se daba por vencido. Hoy hay una palabra que usamos, ¿no? La resiliencia, ¿no? Aquellos que soportan, aquellos que de verdad se levantan cada vez que... Y Jeremías era así, era un profeta muy tenaz, muy resiliente. Y eso nos está el Señor indicando en esta hora, que nosotros podamos ser tenaces en las cosas de Dios. Miren, casi voy terminando, quiero decirles algo, hermanos. El reino de Dios... El ser cristianos no es una carrera de 100 metros, no es una carrera de velocidad. Tú sabes, ¿no? Estamos viendo las Olimpiadas y me impactaba ver a esas muchachas de Jamaica, ¿no? Unas que traen así su cabello todo pintado y todo. Y corrieron los 100 metros, ¿no? Pero rapidísimo, hermanos. Le digo a mi esposa, más se tardaron en formarse, en que las anunciaban, en que terminó la carrera. Es rapidísimo. Y una de ellas rompió un récord mundial. ¿Cuántos recuerdan a ese hombre, Usain Bolt? El hombre más veloz del planeta. Pero, miren, hermanos, esto no se trata de... La vida cristiana no se trata de una carrera. Porque sí, ciertamente, la Biblia habla de que somos atletas y que es como una carrera, pero es una carrera de un maratón. ¿Cuánto tiene un maratón? ¿Saben? ¿Alguien sabe? 42 kilómetros y cachito tiene un maratón. O sea, alguien que corre un maratón no puede agarrar y correrlo toda la velocidad. Porque se cansa, tiene que administrar su carrera. Así es la vida cristiana, hermanos. Tenemos que ser tenaces, tenemos que ir poco a poco, y si nos caemos nos levantamos. Esto le tenemos que copiar, tenemos que imitar ese comportamiento de Jeremías. Pero también acuérdense, fue un hombre muy valiente. Y nosotros tenemos que ser valientes. Y a veces los cristianos somos los más cobardes. Ya les conté, ¿no? De una vez que estábamos en un seminario cristiano, donde estaban dando clases los sábados, fue cuando vino allá tiene años, vino uno de esos terremotos, un temblor fuerte, y todos los del seminario salieron corriendo y estaban en la calle. Y a mí me impresionó porque no había nadie, ni siquiera las gentes que vivían ahí en la colonia habían salido. Los primeros en salir volados fueron los cristianos, los que más fe y más valor deberían tener.
Entonces, Jeremías era tenaz, pero también Jeremías era valiente y también fue un verdadero ¿qué? Un verdadero profeta. No como estos, que hay muchísimos. Y sabes, este hombre es de los más ricos que hay en los Estados Unidos. Es riquísimo. Porque es lo que ha hecho, engañar a las personas. Hermanos, no nos dejemos engañar. Escuchemos realmente la profecía del Señor a través de los predicadores de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para cambiar. ¿Cómo se llama la serie, hermanos? Y con eso concluyo. ¿Cómo se llama la serie? Personajes bíblicos en mi vida. Porque lo que yo quiero, hermanos, no es que se queden datos nada más ahí. Ay, sí, Jeremías era el profeta chillón. Ay, sí, Jeremías profetizó durante el periodo de 5 reyes. Jeremías fue un profeta preexílico y exílico. No, esos son datos buenos que podemos saber. Pero lo que yo quiero, hermanos, es que vayamos al Antiguo Testamento, vayamos al Nuevo Testamento y traigamos ese comportamiento de estos personajes. Si fue positivo su comportamiento, imitarlos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que imitásemos su comportamiento. El apóstol Pablo fue muy claro cuando dijo, ¿verdad? Sed imitadores de mí, como yo lo soy de ¿quién? De Cristo. Y esa palabra imitador es una palabra muy, muy hermosa, porque hoy, por ejemplo, pensamos en un imitador, y con eso termino. Un imitador hace una ¿cómo se le llama esto? Una parodia, ¿verdad? Una parodia que es algo como burlándose de la persona, ¿no? Por ejemplo, los que imitan a Vicente Fernández, ¿no? Como le hacen, ¿no? Son muy chistosos, ¿no? Las imitaciones. Pero no, a lo que se está refiriendo la palabra de Dios es a imitarlo, a ser como ellos. Hermanos, hoy tenemos un personaje que debemos imitar. El profeta Jeremías, que fue un profeta nada chillón. Nada chillón. Un profeta valiente, tenaz y un verdadero profeta. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradecemos mucho porque en tu infinita misericordia, amado Señor, has permitido que podamos escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que podamos imitar a Jeremías en su tenacidad, en su valentía y en su veracidad en la profecía que él traía a su. Él traía solamente tu palabra, no lo que le convenía a él. No cuidando su estatus, sino realmente trayendo palabra viva y eficaz. Te rogamos, Señor, que tu pueblo, juntamente unidos aquí escuchando esta palabra, podamos, Señor, imitarle. Te lo rogamos en el precioso y bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Continuamos adorando a nuestro Dios en este culto.